Buenas noches. Buenas noches. ¿Escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase, ¿ya? La sesión 2, denominada Bases Biológicas del Comportamiento. A ver, no sé si me están escuchando. Perfecto, profesora, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias. Eso. Bien, entonces vamos a, a estudiar este interesante tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que con nuestro cerebro, ¿verdad? Y también que es el que comanda todo nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces acá nos dice que mientras que el cerebro sea un misterio, el universo también seguirá siendo un misterio, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? La actividad de pensar, todo lo que involucra, ¿no? Cuántos procesos cognitivos, ¿no? Atención, percepción, ¿no? La imaginación, el razonamiento, ¿no? El análisis crítico, todo eso tiene que ver con las funciones superiores de nuestro cerebro. Entonces, acá siempre, desde los filósofos, siempre ha habido un debate, ¿no? Entre lo que es el cuerpo, que es material, y lo que era el espíritu o el alma, ¿no? Sin embargo, cuando la psicología se constituyó como ciencia, ¿no? A través del método experimental, lograron encontrar esa conexión mente-cuerpo, ¿verdad? Eh, en este aspecto, ¿cuál hace esa conexión? ¿No? A través de los órganos sensoriales, ¿no? Porque toda la información que viene hacia el cerebro parte de lo que está en el mundo externo a través de los analizadores que vienen a ser también por donde pasa la información, ingresa la información al cerebro. Y tenemos analizadores visuales, táctiles, ¿no? Sinestésicos, kinestésicos, ¿no? Dependiendo también de que si son que tienen que ver con los 5 sentidos, ¿no? O también los analizadores que son viscerales, kinestésicos, por ejemplo. Entonces, a través de las sensaciones, ¿no? Podemos nosotros tener ese contacto con la realidad, ¿verdad? Entonces, los neuropsicólogos, ¿no? Ven justamente este punto, esta encrucijada, ¿no? Donde nuestro sentido del yo tiene que ver también con los avances de ese conocimiento científico, ¿no? Que ya habíamos visto con Wilhelm Wundt, ¿verdad? En 1879. Entonces, ¿cómo crea el órgano que llamamos encéfalo? La experiencia de lo que denominamos mente, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo así se refleja la mente? ¿No? A partir también, digamos, de las experiencias que captamos del mundo externo, ¿no? Y hasta hace poco esta pregunta parecía no tener respuesta, ¿no? Pues el cuerpo y el encéfalo, si bien es cierto, son entidades físicas que se pueden observar, ¿no? Al observar cómo se comporta una persona, podemos también describir su conducta y de repente también podemos describir un poco la manera de pensar, ¿no? O el aspecto cognitivo, emocional, afectivo también. Pero al examinar un estudio cerebral observamos, ¿no? Diferentes observadores también debemos coincidir en ver lo mismo, ¿no? Las mismas cosas. En contraste, pues, el cerebro es material, pero la mente es una entidad subjetiva, ¿no? Eh, el pensamiento es subjetivo también, privado y único, que solamente puede ser observado por la persona que lo posee, ¿no? Los demás no pueden estar observando lo que pensamos, por ejemplo. La década 1990 es la llamada década del encéfalo, y acá los neuropsicólogos aprendieron
más acerca de ¿no? De la parte orgánica de nuestro cerebro. Y también una nueva tecnología permitió a los investigadores identificar en una persona viva, ¿no? qué áreas del encéfalo se activan durante actividades tan diferentes como nombrar un objeto, observar un rostro, ¿no? Y varios neuropsicólogos creen que en el futuro cercano vamos a ser capaces de describir y explicar la mente en términos biológicos. Incluso se habla de chips, ¿no? Que se pueden insertar al cerebro y que podrían no estar monitoreando nuestros procesos mentales también. Entonces, en el futuro nos espera también con la inteligencia artificial, quizás mayores avances y que hasta podrían controlar, ¿no? ciertos procesos psicológicos o cognitivos que tenemos, o emocionales quizás. Bien, cuando hablamos entonces de bases biológicas del comportamiento, debemos entender, ¿no? El encéfalo, ¿verdad? Está conformado por el encéfalo, pero a todo este conjunto, digamos, de todo este conjunto de órganos tienen que ver con nuestro sistema nervioso. Ya, nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes principales, ¿no? El sistema nervioso central, ¿sí? Y nuestro sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero ¿de qué está compuesto este sistema nervioso? Obviamente, ¿no? Está conformado por unas células llamadas neuronas, ¿no? Y también estas neuronas tienen sus partes, ¿no? Su núcleo, su cuerpo, su soma y las dendritas, ¿no? Las dendritas, que son como ramificaciones que tienen la función de comunicarse entre ellas, ¿no? Y las neuroglías también, ¿ok? Entonces, eh, estas neuronas y neuroglías son importantes, ¿no? Para la conexión que tiene que haber neurona con neurona. ¿Okay? Donde hacen una conexión sináptica, ¿sí? A través de la transmisión de información, ¿no? Por los axones, y estos axones vienen a estar cubiertos por una sustancia llamada mielina, ¿no? Entonces, tienen que funcionar adecuadamente y también debe existir esta conexión, ¿no? Para que nosotros podamos tener pues un comportamiento ya sea de aprendizaje, ¿no? Poder tener también una serie de comportamientos complejos como el pensamiento. Ahora, el sistema nervioso central superior, ¿no? Está conformado por el encéfalo, ¿no? Que tiene que ver con nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro está dividido también en partes, ¿no? Tenemos nuestros hemisferios y lóbulos, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿verdad? Y también tenemos, ¿no? El lóbulo parietal, occipital, temporal, ¿no? Tenemos también el tronco encefálico, ¿no? Que está en la parte posterior de nuestro cerebro, ¿no? Que es una continuación, digamos, está más abajo del cerebro, ¿sí? Y entonces esta parte que tiene que ver con el tronco encefálico se llama también formación reticular, ¿no? Reticular. Y que tiene que ver con el sistema de supervivencia, respiración, ¿no? El estar en alerta, ¿no? Y una lesión en esta parte del tronco encefálico, ¿no? Podría conducir también a la muerte, ¿no? Porque tiene que ver con esos procesos biológicos, homeostáticos, ¿no? El sistema límbico también es una parte importante de nuestro cerebro, ¿sí? Pero tiene que ver más con un sistema subcortical, ¿no? Que está conformada por algunas estructuras que tienen que ver más con el aspecto
de memoria, ¿no? Y con el aspecto emocional, y tienen sus nombres, ¿verdad? Uno de ellos es la amígdala, ¿sí? Que se encarga de los comportamientos emocionales, ¿no? La emoción. Y, por ejemplo, las personas que pueden tener comportamientos mm, en los cuales hay comportamientos violentos o agresivos, ¿no? Hay estudios que indican que esta amígdala puede llegar a tener un tamaño, pues, más grande, ¿no? Dependiendo también eh, de las experiencias del sujeto, ¿no? Y de cómo es este sujeto, cómo se comporta también, y del ambiente y del contexto, ¿no? Podrían generar ciertas variaciones en la amígdala, ¿no? Tenemos el hipotálamo, tenemos el hipocampo, que es una estructura, ¿no? Que tiene que ver con el almacenamiento de todos nuestros recuerdos o todas nuestras emociones, ¿no? Y se llama hipocampo o también algunos le conocen como caballito de mar, ¿sí? Pero que alberga aquellos datos biográficos, aquellas experiencias, ¿no? De nuestra niñez, nuestra infancia que nos han impactado de repente emocionalmente, ¿no? Y el tálamo, que es una estructura donde tiene que ver con como una estación central donde llegan, ¿no? Los diferentes estímulos sensoriales. Tenemos luego el cerebelo también, ¿no? Que es una estructura que tiene que ver con la coordinación de nuestros movimientos, ¿sí? Por ejemplo, las personas que podría fallar, ¿no? La coordinación es las personas que pueden haber consumido una cantidad moderada de alcohol, ¿no? Entonces también tiende a alterarse esta parte del cerebro y producir problemas o dificultades en la coordinación, ya sea por consumo de bebidas alcohólicas, de repente de alguna sustancia, etc. En cuanto al sistema nervioso periférico, ¿no? Tenemos dos sistemas, ¿no? El sistema nervioso somático o voluntario y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de movimiento del sistema nervioso somático, estamos refiriéndonos, ¿no? Aquello que nosotros podemos, aquellos movimientos conscientes que podemos realizar, caminar, ¿no? Mover los brazos, escribir, todo lo que tiene que ver con actos voluntarios, ¿no? Con actos con intención, ¿sí? Mover intencionalmente, patear una pelota, ¿no? Jugar vóley, etc. Que nosotros podemos hacerlo a voluntad y de manera consciente. Pero también en el sistema nervioso autónomo o vegetativo se produce cuando se producen respuestas también, digamos, autonómicas, ¿no? Que tienen que ver más con un comportamiento reflejo, ¿no? O con un comportamiento en el que nosotros no podemos regular nuestra conducta a voluntad, ¿no? Por ejemplo, a través de las emociones que podemos sentir miedo, ¿no? De repente se nos erizan los vellos, ¿no? De los brazos. Podemos también sentir palpitaciones en el corazón. Podemos sentir de repente escalofríos, ¿no? Podemos sentir una serie de reacciones emocionales ante ciertas experiencias que nos pueden llevar a tener este tipo de síntomas psicosomáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando sentimos un temblor? ¿No? Podemos ponernos en tensión, ¿no? Nuestros músculos se contraen, ¿sí? Y de repente podemos empezar a sudar o también sentimos que el corazón nos late más fuerte, ¿no? Porque es algo involuntario, o sea, algo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, tenemos estos dos aspectos, ¿no? El sistema nervioso somático voluntario y el sistema nervioso autónomo vegetativo, que es involuntario, ¿no? Entonces, cuando está el sistema nervioso automático vegetativo,
¿no? Debemos tener en cuenta que acá también está dividido en dos, ¿no? Tenemos acá un sistema nervioso autónomo y vegetativo, esto simpático, y un sistema nervioso autónomo vegetativo parasimpático, ¿no? En relación al sistema nervioso autónomo vegetativo simpático, tiene que ver con nuestros estados de alerta, ¿no? Cuando estamos en una situación de tensión, de estrés, ¿no? Estamos a la expectativa de algo, ¿sí? Y estamos en alerta máxima. Pero cuando está en funcionamiento el sistema nervioso parasimpático, nosotros nos sentimos tranquilos, relajados, de repente es cuando estás en tu casa descansando, ¿no? Estás en tu cama leyendo un libro, etc. Está el sistema nervioso parasimpático, porque no hay nada que te ponga pues en alerta o en estrés. Pero de repente si tú vas a la calle, están los carros, la bulla, ¿no? Etcétera, y tienes tienes que tener cautela, ¿no? Por ejemplo, cruzar la pista, no evitar accidentes, etcétera. Entonces ahí está en funcionamiento el sistema nervioso simpático, que es el de alerta, ¿cierto? Eh, en este capítulo vamos a ver que el sistema nervioso entonces está compuesto por el sistema nervioso central, que es el encéfalo que ya te expliqué, ¿no? Qué estructuras lo conforman. Y como te vuelvo a repetir, el cerebro, sus hemisferios y sus lóbulos, el tronco encefálico, ¿no? El sistema límbico con sus estructuras y también tenemos el cerebelo, ¿sí? Mientras que en el sistema nervioso periférico ya podemos ver también, ¿no? Cuáles son sus estructuras, ¿no? Somático, voluntario, autónomo o vegetativo, ¿no? Y vegetativo, simpático y parasimpático, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro será como una máquina eléctrica o como una máquina química. Bueno, pues sí, ¿no? Hay conexiones nerviosas que es como que existen conexiones que intercambian iones de sodio y potasio, ¿no? Entonces, sí hay conexiones eléctricas, también químicas, y a la vez también hay una conexión eléctrica, ¿no? Porque como tú ves, todo está compuesto por las neuronas, ¿no? Con los axones, las dendritas, y tiene que haber comunicación, ¿no? Entonces hay un intercambio también eléctrico, ¿verdad? Cuando hace la sinapsis, ¿no? Acá, esto es un proceso importantísimo, porque esto también nos va a permitir el aprendizaje, ¿no? Ya sea por aprendizaje voluntario y condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Por reforzamiento, etcétera. Ahora, entendamos cómo funciona esta máquina biológica. A ver, sistema nervioso, sistema de red de tejidos. ¿Qué tipo de tejidos? Altamente especializados. Y estos tejidos especializados, como ya te expliqué, esas neuronas que tienen que conectarse unas neuronas con otras, o a través de sus axones, de sus dendritas, ¿no? Tienen que haber conexiones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener justamente estas múltiples funciones, ¿no? Que tiene que realizar nuestro cerebro, como es pensar, como es razonar, y también realizar actos voluntarios, planificar nuestras acciones, ¿no? De repente, también la creatividad, ¿no? Plantear proyectos, etcétera. Y a la vez también hay células automatizadas e involuntarias que van a tener que ver más con movimientos de músculos, ¿no? En actividades de aprendizaje, por ejemplo, aprender a manejar de repente una bicicleta, ¿no? Un vehículo, una patineta, etcétera, que tiene que ver más con movimientos automáticos, automatizados, y también que tienen que ver con algunos movimientos que tienen que ver con conductas reflejas, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la dilatación de la
pila, ¿no? De repente, respuestas pilomotoras, por ejemplo, a veces, ¿no? Se eriza la piel o se erizan los cabellos, ¿no? Tiene que ver con actividades que son más autonómicas y, y son involuntarias, ¿no? ¿Qué células conforman el sistema nervioso? Hay de dos tipos, ¿no? Acá vamos a diferenciar, por ejemplo, qué cosas son las neuronas y qué son las neuroglías, ¿no? Las neuronas vienen a ser células individuales, ¿verdad? Son las unidades más pequeñas del sistema nervioso. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque esta neurona es una célula especializada en recibir información, va a recepcionar los estímulos, los olores, los sabores, los colores, a través de los analizadores visuales que tienen que ver con nuestros sentidos, visto, oído, tacto, etcétera, ¿no? Recibe toda la información para ser conducida luego, ¿no? A través de esas fibras o axones en las cuales están cubiertas de mielina, que va a permitir la conducción mucho más fácil de toda esa información y la transmisión de esas señales que vienen de afuera, no esas señales electroquímicas. Entonces se va a producir, digamos, una sinapsis, ¿verdad? Eh, y esa sinapsis es importante para nuestro aprendizaje, ¿no? Para poder también realizar nuestras actividades cotidianas, etc. Participan en la sinapsis. Las neuroglías también son llamadas células gliales, ¿no? Pero son células que sirven de soporte funcional de la neurona, ¿verdad? No participan directamente en la sinapsis, ¿no? Sino que ayudan, de repente soportan y también ayudan a que este funcionamiento de la neurona no sea más eficiente. La comunicación interneuronal, o sea, neurona con neurona, es un proceso electroquímico, ¿no? Y se produce a través de la sinapsis. ¿Por qué electroquímico? ¿No? Y porque dentro de la neurona, la transmisión es eléctrica, o sea, ¿qué es lo que van a intercambiar neurona con neurona? Iones de sodio y potasio, ¿ok? Esos iones de sodio y potasio. Entonces, esto tiene que ver con una transmisión eléctrica, ¿ya? Y química a la vez, ¿no? Cuando llega al extremo del axón, digamos, estos iones, ¿no? Sodio y potasio, eh, llegan al extremo del axón por medio de los mensajeros químicos denominados neurotransmisores, ¿ok? Entonces, necesitamos también de estos llamados neurotransmisores, ¿sí? Para que funcione correctamente. En el sistema nervioso existen más de 100.000 millones de neuronas, ¿no? Y las neuronas pueden tener también diferentes formas y tamaño, ¿no? Pueden tener diferentes formas y tamaño. Pero todas tienen tres partes, ¿no? Soma, cuerpo, dendritas, ¿sí? Soma, cuerpo y las dendritas. Y también tienen el axón, ¿sí? Entonces, el cuerpo, ¿sí? Las dendritas son extensiones ramificadas que conducen los impulsos nerviosos hacia el cuerpo de la neurona, ¿no? De esta célula, ¿no? Y el axón, ¿sí? ¿Qué es la prolongación? Como una cola, ¿no? Es una prolongación larga que se proyecta desde el cuerpo neuronal, llevando los mensajes a otras neuronas, ¿no? A otros lados más lejanos, como a los músculos, o llevando la información hacia las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo.
Acá está, por ejemplo, el cuerpo. Y te puedes observar el cuerpo celular o soma. Tenemos también las dendritas, ¿no? Como ramificaciones, ¿no? Tenemos el axón, ¿sí? Y también tenemos la vaina de la mielina, que es lo que va a permitir la conducción de la información, ¿no? A través de la conducción de intercambio de iones de sodio y potasio, ¿verdad? Y acá está el botón terminal del axón, ¿ok? Que tiene que comunicarse con otro botón terminal del axón, ¿no? De otra neurona, y esto va a permitir hacer también la sinapsis, ¿no? El intercambio neurona con neurona. ¿Qué tipo de neuronas tenemos? Tenemos, por ejemplo, la neurona aferente, la neurona, llamadas neuronas sensoriales, ¿ok? Que van a hacer ingresar la información del medio ambiente que va a ser captada por los receptores sensoriales que tenemos, visto, oído, olfato, tacto, etcétera. Y también dentro de nuestro cuerpo tenemos viscerales, ¿no? Tenemos los receptores de los músculos, ¿no? Propioceptores, para llevar esta información al sistema nervioso, ¿no? Entonces llevan esta información al sistema nervioso central. Los efectores son aquellas llamadas neuronas motoras que van a permitir sacar la información de adentro hacia afuera a través de comportamientos que nosotros podemos tener, ¿no? Mover las manos, mover las piernas, realizar ciertas conductas con intención, ¿no? Por ejemplo, si yo siento que me estoy quemando, de repente he puesto mi mano sobre algo caliente, ¿no? Eso va a evitar que yo me queme, ¿no? Porque mi neurona efectora va a hacer que rápidamente yo retire la mano, ¿sí? Entonces transmiten información del sistema nervioso a los diferentes órganos, músculos o glándulas, ¿no? Como por ejemplo el corazón y las glándulas endocrinas también. En relación a las neuronas integradoras o interneuronas o neuronas de asociación, son aquellas que comunican sectores del mismo hemisferio, ¿ok? Comunican sectores del mismo hemisferio o de ambos. Relacionan funcionalmente el sistema nervioso central. Millones de neuronas de asociación forman el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso es una estructura, ¿no? Que conecta tanto el hemisferio derecho de nuestro cerebro como el hemisferio izquierdo, conformada también, ¿no? Por células, ¿verdad? Millones de neuronas, ¿no? Que están allí y que permiten justamente esa conectividad, ¿verdad? Por eso que nuestros comportamientos son coordinados, ¿no? Ahora, en las clases de neuronas, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿no? Habíamos ya visto ello, ¿verdad? Ahora, el sistema nervioso central permite al sujeto, al ser humano, realizar distintas funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Las funciones superiores del cerebro. ¿Cuáles son sus funciones que son más complejas? Por ejemplo, el pensar, ¿no? Idear, inventar algo, crear, cómo favorecer de repente, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Cómo idear, de repente crear un edificio, ¿no? Antisísmico, ¿no? Cómo de repente generar plantas eléctricas de energía, etcétera, ¿no? Entonces, el cerebro imagina, planifica, ¿no? Y permite pensamiento complejo, ¿no? Abstracto, ¿no? Y superior, ¿no? Un pensamiento superior.
pero también da respuestas automatizadas, ¿no? Que son las más mecánicas, más simples y que son a veces involuntarias, como el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco no lo podemos controlar, ¿no? De repente hay otras funciones también autonómicas, ¿no? Como de repente el funcionamiento de nuestros órganos, ¿no? Eh, y también podemos mantener el equilibrio. Entonces, este sistema nervioso central está formado por este encéfalo que se encuentra ¿dónde? Ubicado dentro de la cavidad craneana, ¿no? Y la médula espinal, ¿dónde se encuentra? Está fuera de la cavidad craneana, ¿no? Pero está alojada en un conducto llamado conducto raquídeo, ¿no? Conducto raquídeo que se encuentra dentro de la columna vertebral, ¿ok? Y que nos va a permitir, pues, un correcto funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿no? De todo nuestro cuerpo, ¿ok? El encéfalo es el componente más importante del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque nos permite pensar, ¿no? Pero está formado a la vez de los hemisferios. ¿Cuántos hemisferios tenemos en nuestro cerebro? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? También tiene el tronco encefálico. Otro nombre que se le da, tallo cerebral y el cerebelo, ¿no? Entonces son también parte del encéfalo, ¿sí? Los sistemas, los ganglios basales, ¿no? Que vienen a ser las estructuras subcorticales. Estas no tienen que ver con pensamiento complejo, ¿no? Son estructuras autonómicas, ¿no? Que tienen que ver más con las estructuras también diencefálicas, como el tálamo, ¿no? Que viene a ser como una estación central donde llegan todos, ¿no? Los estímulos sensoriales. El tálamo óptico, tenemos el hipotálamo, que tiene que ver con la secreción también, ¿no? De las hormonas, el epitálamo y el subtálamo, ¿no? Y los sistemas que se forman con algunas de sus diferentes estructuras, ¿no? Ya hemos visto el sistema límbico también, ¿no? ¿Cuáles son las partes que conforman eh, el sistema límbico? ¿Te acuerdas? Y la amígdala y el hipotálamo, no, el hipocampo y el tálamo, ¿no? O sea, son estructuras que tienen que ver también con el sistema, digamos, de las emociones, ¿no? El sistema límbico es el sistema que tiene que ver con lo que es la parte emocional. Bien, bien, entonces, acá tenemos, ¿no? El dibujo del encéfalo, mesencéfalo, ¿no? Tronco encefálico, disgregado en cada una de sus partes. En la médula, por ejemplo, tenemos acá la médula cervical, la médula torácica, lumbar y sacra, ¿no? El cerebro tiene también ciertas características, ¿no? Por su peso y extensión, ¿no? Tiene que ver con la parte más voluminosa, ¿sí? Pesa aproximadamente 1350. Puede ser más o menos dependiendo también de las características de la persona. Tiene una estructura replegada que se llama, en la cual está formada por giros o circunvoluciones, ¿no? Estas rayitas con cisuras que tú puedes observar, ¿no? Son giros o circunvoluciones que solo muestran un tercio, dice, ¿no? Su extensión total es de 2200 centímetros cúbicos, ¿tá? Ahora, la parte externa del cerebro, ¿cómo se llama? Se llama corteza, ¿no? Corteza cerebral. Entonces, ese cerebro está protegido por esta corteza. Y a la vez esta corteza está formada por membranas. Estas membranas o meninges,
¿no? De protección del cerebro también tiene cada uno de sus nombres propios, ¿no? Tenemos la dura madre, ¿no? Tenemos el aracnoides y la pía madre, ¿ok? Bien. Acá tienes el cerebro, ¿no? Está conformado también por grasa, ¿no? El 60% del cerebro es grasa, ¿no? Eso le sirve también para su correcto funcionamiento. ¿Cuánto va a pesar? Pesa el 2% del peso corporal, ¿no? ¿Tiene protección? Sí, las meninges. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre, la aracnoides y la madre, ¿no? Desde la más externa, la capa más media y la capa más interna, ¿no? La capa más externa, dura madre, sigue la capa media aracnoides y pía madre, que es la capa más interna. El único órgano que no tiene receptores del dolor, ¿no? Y está formado por 86 mil millones de neuronas, ¿no? Dependiendo también del individuo, de individuo a individuo, ¿verdad? Que también eso va variando. En la estructura, dos hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Por qué está dividido por una cisura? ¿Sí? Y está conectado, una fisura longitudinal, conectado por el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es una estructura que está conformada por un gran número de axones de neuronas, ¿no? Y que está conectando a ambos hemisferios, ¿no? De tal manera que yo puedo saber lo que hago en mi lado derecho, sabe lo que hago, ¿no? Y sé también lo que hace mi lado izquierdo, ¿no? Porque está ahí esa conexión a través del cuerpo calloso. En cuanto al hemisferio cerebral derecho, pues tiene sus propias funciones, ¿no? Tiene funciones que tienen que ver más con el área perceptiva, ¿no? Con procesar imágenes, ¿no? A través de lo visual. De repente, tiene que ver, recibe información más, por ejemplo, de ver cine, video, ¿no? Etcétera. Entonces, interpreta em, lo que son los gestos, ¿no? La mímica, el lenguaje gestual, ¿no? Lo que no se expresa directamente. También lo que queremos decir al expresarnos, ¿no? El significado de las palabras, las metáforas, la pragmática del lenguaje. Entonces, gracias a este hemisferio que es el hemisferio creativo, podemos entender, ¿no? Bien dicho acá, las metáforas, creamos también combinaciones de ideas, ¿no? El pensamiento lateral, ¿no? Es un pensamiento no básicamente formal, sino más bien que nos permite tener multiplicidad de poder, ideas y poder crear también, realizar proyectos, el que tienen que ver con el arte, por ejemplo, la música, ¿no? Es más relacionado al hemisferio derecho. Está especializado en la percepción global. No analiza la información, no es un hemisferio analítico, ¿no? Sino más bien es un hemisferio que tiene que ver con un pensamiento más sintético, ¿no? Y permite también la percepción de las tres dimensiones de los objetos, ¿no? Que tiene que ver con el manejo del espacio, ¿no? El reconocimiento de nuestro esquema o imagen corporal, nos permite reconocer las caras, los rostros, ¿no? Discriminar adecuadamente los colores, comprender los tonos musicales, ¿no? Y esto tiene que ver con el arte en todas sus manifestaciones, ¿ok? Tiene que ver con cómo expresamos nuestras emociones también. ¿Qué va a controlar? Justamente la parte de mi cuerpo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Él es un excelente artista, ¿no? Que tiene que ver con los cuadros, ¿verdad? Entonces, él desarrolló a través de este hemisferio derecho la creatividad, ¿no? Eh,
La música también, por ejemplo, ¿no? Todo esto entonces nos ayuda a poder ser más creativos, ¿no? No muy racionales, ¿no? En cambio, el hemisferio izquierdo sí es la parte racional, analítica, ¿no? Lógica, más fría, ¿no? Lo que tiene que ver con el cálculo, ¿no? La planificación metódica, paso a paso, de las actividades que vamos a realizar, de los métodos de repente que tenemos que seguir para resolver un problema, ¿no? Aritmético, de álgebra, etcétera. Entonces, este hemisferio procesa sí solamente información verbal, ¿no? Acá no va a interpretar gestos, ¿no? eh, ni tiene que ver con la imagen corporal, ¿no? Acá interpreta signos lingüísticos, semánticos, la sintaxis, el orden de las ideas, ¿no? Él controla el lenguaje hablado y escrito, ¿ok? Em, Tiene que ver con el cálculo, la habilidad numérica, etc. ¿Quiénes desarrollan más esta área? Bueno, las personas que tienen que ver con estas actividades, por ejemplo, puede ser un matemático, un estadístico, un ingeniero, de repente un informático, etc. ¿No? Personas que analizan las cosas y tienen un pensamiento más lógico y racional, ¿no? Control de las emociones, ¿no? Ayuda, porque el hecho de poder controlar las emociones es importante, ¿no? Para no desarrollar comportamientos, digamos, impulsivos, ¿no? Y no tener comportamientos que puedan reñir con las normas de repente de otras personas. Recuerda los nombres, hechos, días, etc. ¿Qué parte del cuerpo va a controlar, ¿no? El hemicuerpo, esto, derecho, ¿no? Y acá tiene una serie de secuencias también motoras complejas. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como puedes observar, cada uno desarrolla ciertas funciones. Cuerpo calloso, comunicación entre los dos hemisferios. El hemisferio derecho es más intuitivo, ¿no? Imaginativo, resuelve las cosas por intuición, no analiza, ¿no? No analiza como el izquierdo, ¿no? Tiene un sentido más artístico, etc. Mientras que el izquierdo, razonamiento, habilidades científicas, investigativas, ¿no? Etc. Lóbulos. Los lóbulos también están divididos por cisuras, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital, ¿ok? Que tienen que ver también con los nombres por los huesos del cráneo. Tenemos, por ejemplo, el lóbulo temporal, ¿no? Que tiene que ver también con el área, donde está el área auditiva. ¿Qué funciones va a cumplir acá este lóbulo temporal? Es el centro de la comprensión de las palabras habladas, lenguaje comprensivo. ¿Cómo se llama esta área que tiene que ver con el lenguaje comprensivo? Se llama el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke. También tenemos otra área, ¿no? El área visual, que tiene que ver con el área psicovisual, ¿sí? Reconocimiento de colores, reconocimiento de formas, ¿no? El área parietal tiene un área también específica que tiene que ver con la comprensión de las palabras escritas, ¿no? El área de Dejerini, ¿sí? Entonces, una lesión en esta área podríamos tener dificultad para comprender lo que escribimos, ¿no? Luego viene acá el área de sensibilidad general, el área psicosensitiva, ¿no? Tenemos acá el área motriz, ¿sí? Acá está el área del lóbulo frontal,
¿no? También acá hay un área de Exner que tiene que ver con el movimiento de la escritura, ¿sí? Y el área de Broca que tiene que ver con el centro de la articulación del lenguaje. En el lóbulo frontal, entonces, tenemos una zona motora primaria, ¿no? Que integra, que es integradora del movimiento voluntario, la coordinación y el control motor, y todo eso tiene que ver, ¿no? Con los comportamientos, pues, planificados, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo una lesión en esta área? De repente, no me va a permitir ordenar y organizar adecuadamente las cosas, ¿ah? También en el área prefrontal tiene que ver con el área cognitiva superior, ¿no? Tiene que ver con actividades eh, o procesos como atender, memorizar, pensar, planear, fijarse metas, ¿no? Autocontrolar sus propias reacciones o sus propias emociones, ¿no? En la parte honesta y de la ética y la moral del sujeto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tengo una lesión en esta área? De repente voy a tener dificultades de planificación, ¿no? No voy a poder quizás controlar adecuadamente mis emociones. Bien. ¿Qué contiene el área de Broca? ¿De qué se encarga el área de Broca? De articular adecuadamente las palabras y el lenguaje, ¿no? También en este lóbulo frontal se encuentra el área de Exner, que tiene una función específica, ¿no? Coordinar ¿no? este movimiento oculomotriz para la escritura. Cuando yo escribo, tengo que tener esa coordinación ojo-mano, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el área de Exner. ¿Qué va a generar una lesión acá? Que yo no escriba correctamente, que tenga dificultades a la hora que quiero, ¿no? Realizar este acto de escribir, ¿no? O escribo mal, o escribo defectuoso de repente. Y en el lóbulo frontal también pueden producirse algunos problemas, algunos trastornos, ¿no? Como parálisis, ¿no? En el caso de problemas también de memoria, una lesión en esta área podría generar problemas también de memoria y de personalidad y comportamiento. Entonces, una persona que de repente siempre tuvo adecuados hábitos, fue ordenada, planificadora, de sus actos de repente se convierte en todo lo contrario, ¿no? Se vuelve desordenado, de repente ya no planifica sus cosas, ¿no? Y cambia totalmente. En cuanto al lóbulo parietal, acá tiene un área denominada somatosensorial, ¿no? Que tiene que ver con encargarse del procesamiento de esa información sensorial. Cuando hablamos de sensorial, estamos refiriendo a todos los estímulos visuales, táctiles, de olores, ¿no? Todo esto que viene de afuera. ¿Dónde está el homúnculo de Penfield? Esta estructura, ¿no? Viene a ser como una representación de nuestro cuerpo, ¿sí? Em, Permite el procesamiento entonces de de esas sensaciones, tacto, presión, temperatura, dolor, a través de los analizadores que tenemos o los receptores que tenemos, ¿no? En nuestra vista, en el olfato, en nuestro gusto, ¿no? Todo ello. Y encargada de procesar también nuestro esquema corporal, calcular las relaciones espaciales de los objetos. Cuando podemos entender lo que está cerca, lejos, arriba, abajo y también en una triple dimensión, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el lóbulo temporal. Organiza adecuadamente el espacio, ¿no? Es el lóbulo espacial. Y también acá tiene que ver con un área importante que es una estructura, el área de Deggerine, responsable de la comprensión del lenguaje escrito. Entonces, de repente una lesión acá no podría entender lo que escribo, ¿no?
y su lesión provoca dificultad para localizar las sensaciones. En el lóbulo occipital tenemos acá el área visual, ¿no? Responsable del procesamiento de la información visual. Y acá, no todos los colores, las formas, ¿no? Podemos procesarlas, la distancia, la profundidad también, ¿no? El ambiente luminoso, etcétera. Y una lesión, pues acá ya es ceguera total, ¿no? Por eso dice ceguera central, ¿sí? Bueno, avanzando mucho más, vamos avanzando. Acá tenemos nuestro lóbulo temporal que tiene que ver con esta área de la audición, ¿no? ¿Sí? El área auditiva que va procesando todos los sonidos, ¿no? Los estímulos, la música, ¿no? Los diferentes sonidos que podemos captar del medio ambiente. Y también está relacionado con la memoria, ¿no? Con el buen funcionamiento de la memoria. ¿Por qué? Porque está cerca al hipocampo, ¿no? Al hipocampo. Eh, el área de Wernicke está encargada de la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Eh, entonces entendemos lo que hablamos, lo que queremos decir. Y si no, y si por A o B sucede un problema, una lesión en esta área, ¿no? No podríamos entender, no podríamos comprender lo que se está hablando o lo que estamos escuchando. Y una lesión también en esta área, a diferencia del área occipital, acá se produce sordera central, ¿no? Una sordera total, digamos. Bien, pasemos ahora a la estructura que está debajo del cerebro, que se denomina cerebelo, ¿tá? ¿Dónde está situado? Debajo del lóbulo occipital, en la parte posterior del cráneo y detrás de ese tronco encefálico, ¿no? Detrás del tronco encefálico. Bien. ¿Qué es lo que se va a encargar? ¿De qué se va a encargar este cerebelo? Bueno, va a regular nuestro movimiento voluntario, controlando el tono muscular, ¿no? Tiene que ver con la intensidad de contracción muscular y ayudar a la postura corporal, ¿no? Porque nosotros cuando caminamos, nuestros movimientos tienen que ser coordinados, pero si hay algún problema en esta área en el cerebelo, ¿no? Entonces podríamos caminar de una forma, todo lo contrario, ¿no? Como cayéndose, como balanceándose, con movimientos descoordinados, como sucede en las personas que ingieren de repente mucho alcohol, no caminan como tambaleándose. Coordina junto con la corteza frontal la ejecución de movimientos, ¿no? Para que sean cada vez más precisos, perfectos, por ejemplo, para que tiene que ver con todo lo que es el equilibrio, ¿no? Por eso tiene conexión con el sistema vestibular, ¿no? Del oído. Un daño en este cerebelo puede ser que la persona se quede pues con movimientos así, no descoordinados, no podrá aprender la secuencia de los movimientos, ¿no? Y tendrá muchas dificultades para el equilibrio, ¿verdad? El tronco encefálico es otra estructura, ¿no? También se le llama tallo cerebral. También está ubicado debajo del cerebro, pero acá se prolonga hasta la médula espinal, ¿sí? Formado por también tres estructuras: mesencéfalo, protuberancia anular, ¿no? Puente de Barolio y bulbo raquídeo, ¿verdad? O médula oblonga. A ver, ¿por qué es importante? ¿No? ¿Cuáles son sus funciones más importantes? Las funciones de supervivencia,
que tienen que ver con nuestros procesos vitales, respiración, ¿no? El ritmo del corazón, el ritmo cardíaco, la actividad gastrointestinal, ¿no? Aquellas actividades viscerales, involuntarias, ¿no? Pero que si tenemos de repente una lesión en esta área, hasta puede generar un paro cardíaco, ¿no? ¿Sí? Una falla o una lesión en esta área podría generar también incluso la muerte. El control tiene que ver con el control de movimientos oculares, coordinación de los reflejos visuales, de los reflejos auditivos, ¿no? Coordina correctamente todo ello, ¿no? También la orientación, ¿no? Ante estímulos que pueden ser nuevos, ¿no? O novedosos. Entonces es importante también para este reflejo, ¿verdad? De orientarnos, ¿sí? Y también es conocido como atención voluntaria o estado de alerta, ¿no? Es lo que nos pone en estado de alerta cuando estamos despiertos y cuando estamos conscientes de las cosas que estamos haciendo. Y es el punto de partida de la formación reticular. ¿Qué viene a ser la formación reticular? Una red también de neuronas, ¿no? Que tienen que ver con el tono, los músculos, ¿no? Con el tono también cortical y tienen que ver con la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, de la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿no? Del equilibrio de nuestro cuerpo, ¿verdad? De todos nuestros procesos biológicos, ¿sí? Y también mantienen alerta al encéfalo durante el sueño, ¿sí? La formación reticular tiene dos sistemas o subsistemas, ¿no? De activación. Un sistema activador reticular ascendente SARA, ¿no? Que son vías aferentes que parten desde el tronco encefálico hasta el córtex, ¿no? Sistema activador reticular ascendente SARA, ¿sí? Inicia el tronco encefálico, el córtex. ¿Qué función cumple el SARA? El tono muscular, el tono cortical, el despertar al individuo en situaciones también, de repente de peligro, ¿no? Está el individuo durmiendo, pero no se queda totalmente dormido, porque justamente lo pone en alerta. Pero cuando disminuye este tono, puede darse somnolencia a la persona, también puede no estar muy consciente, ¿no? En el sistema reticular activador descendente, CRAD, SAR, CRAD, ¿no? Está formado por haces, ¿no? Eferentes, como son como filamentos, ¿no? Em, que tienen que ver con, ¿no? Axones, que tienen que ver con esas conexiones neuronales, ¿no? Eferentes que suben o bajan el tono de los sistemas sensoriales o motores del neocórtex también. Un sistema reticular activador descendente, ¿no? Pueden bajar, ¿no? Y dan la respuesta, ¿verdad? Parte del córtex frontal desciende, no baja. ¿A dónde se va? A los núcleos del tálamo. ¿A qué otro lugar? Al tronco cerebral, ¿no? ¿Y qué van a hacer allí? Pueden llegar a influenciar en la neocorteza para que la persona pueda tener una atención sostenida, selectiva, ¿no? Tiene la función de producir estados de activación o relajación, bien, ¿sí? De manera consciente. Acá tiene que ver con el esfuerzo intelectual, la concentración, el control voluntario, la respiración, ¿no? O también las prácticas del yoga y la meditación. Enfermedades afectan a esta región encefálica. Si hay alguna enfermedad,
en esta zona se puede dar la muerte, pues, ¿no? O sea, la persona se puede quedar en coma también. Y acá tenemos el tronco encefálico, ¿verdad? Eh, Acá podemos observar las estructuras, ¿no? Del cerebelo. Acá tenemos el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula, ¿no? La médula espinal. ¿Qué cosa es la médula espinal? Viene a ser un cordón de fibras nerviosas, ¿sí? ¿Y dónde está? Está por un agujero de la vértebra, ¿no? Por ahí discurren estas fibras nerviosas, ¿sí? Y es la parte más caudal del sistema nervioso central. Empieza en el bulbo raquídeo y va terminando en la zona lumbar. Al igual que el cerebro, está protegido al estar rodeada por la columna vertebral. Mide 45 centímetros. Es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. La médula espinal posee tanto neuronas que reciben información de los receptores de los diferentes órganos y estructuras y otras que envían información y órdenes a dicha zona. ¿Cuáles son las funciones de la médula? Transmiten información sensorial y motora, ¿no? Cuando el cerebro da orden de que se realice una acción, por ejemplo, el patear un balón, una pelota, ¿no? Cuando una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, también como de repente una caricia en el brazo, ¿no? La información pasa a la médula y esta envía información a los músculos, al cerebro para que éste lo procese, ¿tá? Entonces, ahora en cuanto otra función de la médula es el procesamiento de información, ¿no? Bueno, si bien en el cerebro donde la estimulación se hace consciente, ¿no? La médula también de alguna manera, ¿no? Hace un juicio rápido de una situación con el fin de determinar si únicamente envía la información al cerebro o provoca una actuación de emergencia, incluso antes de que llegue la información al cerebro, ¿no? Por ejemplo, ante una reacción ante un sismo, un terremoto de moderada intensidad, ¿no? La persona puede salir disparada, sale corriendo, ¿no? Que es una situación de emergencia y trata de ponerse a buen recaudo, ¿no? O de repente sentir que el agua está hirviendo, ¿sí? Y de repente sentir que se me están quemando ¿no? Que me están quemando las manos, o que de repente puedo estar, ¿no? En una situación donde peligra la vida, ¿no? Y necesito salvaguardar mi integridad, ¿no? Puedo estar sujeto, de repente alguien intenta robar, ¿no? A alguien, y entonces esta situación pone a la persona en un rápido juicio, ¿no? De evitar ese peligro, ¿no? O salir corriendo. Reacción inmediata tiene que ver con los reflejos. Podemos pensar en poner una mano en el fuego de forma accidental, pero la mano va a ser retirada de manera inmediata, ¿no? ¿Sí? No necesita tanta planificación, ¿no? A veces sin que haya pasado esa información al cerebro, pues una respuesta autonómica también de supervivencia, ¿no? Y la función de estos reflejos es clara, rápida ante situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? Sin tener que esperar la llegada al cerebro, ¿no? O cuando de repente somos sujetos al ataque de algún animal, ¿no? Cuando podemos estar en peligro, de repente alguien intenta robar, ¿no? O alguien amenaza a alguien, de repente con un arma de fuego, ¿no? Etcétera. Esto lo realiza por medio de esos 31 pares de nervios espinales mixtos, ¿no?
Si un organismo sufre un accidente y su médula espinal se desconecta del encéfalo, no sentirá estímulos dolorosos y no realizará movimientos voluntarios, pero sus sistemas biológicos están activos tanto a nivel simpático y parasimpático, ¿no? Por ello el sujeto podrá realizar sus actividades como comer, excretarnos, todos los signos vitales, ¿no? La parálisis del cuerpo depende también de la ubicación del daño en la médula. Hay personas que de repente por un accidente automovilístico podrían quedar con un daño o una cuadriplegia, no pueden ni mover las piernas ni los pies. Entonces, esta lesión se da a la altura del cuello, produce parálisis motora y sensorial en tanto en las extremidades superiores como inferiores, ¿no? Paraplegia, si la lesión se da a la altura de la médula dorsal inferior o más abajo, produciendo parálisis motora y sensorial, ¿no? También paraplegia. En las extremidades inferiores y también en los órganos pélvicos. Sistema nervioso periférico ¿cuál es su función principal? La conexión de este sistema nervioso central con con los órganos, ¿no? De nuestro cuerpo, sí, el vaso, el hígado, ¿no? El corazón, sí. También conectar con las extremidades y la piel, ¿no? Y sus nervios se extienden desde el sistema nervioso central hasta las áreas más extensas del cuerpo, ¿no? Y el sistema nervioso periférico permite que el cerebro y la médula espinal puedan enviar y recibir información a otras partes, a otras áreas del cuerpo, lo que posibilita reaccionar a estímulos de nuestro entorno, ¿no? Si este sistema periférico no lleva información sensorial y motora, entonces las personas no podríamos pues movernos, hablar, caminar, montar bicicleta, etcétera, ¿no? El sistema nervioso periférico está formado por un conjunto de nervios que salen y entran del encéfalo o la médula espinal, permitiendo que los impulsos nerviosos viajen desde y hacia zonas más alejadas del cuerpo. Hasta los dedos de los pies, de la mano, no va a permitir esa trayectoria, ¿cierto? El sistema nervioso periférico, ¿no? Bien. Desde el punto de vista funcional, ¿no? Está dividido también en dos partes. Tenemos al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo, ¿no? Según Gross, recibe información sensorial del mundo exterior, el somático. Y así como recibe información, envía señales, ¿a dónde? A los músculos esqueléticos, que están implicados ¿en qué? En el movimiento voluntario, ¿no? En el movimiento voluntario. A eso se le llama, pues, sistema nervioso somático, movimiento voluntario, ¿no? En cambio, el sistema nervioso autónomo está formado por fibras sensoriales y motoras que van a conectar al sistema nervioso central. ¿Con quién? No con los músculos, ¿no? Sino con las vísceras, ¿sí? Debido a que también las vísceras tienen musculatura lisa y no pueden controlarse a voluntad, ¿no? Sistema nervioso autónomo, entonces. Y también las glándulas secretoras, ¿no? Las que segregan hormonas. eh, Esto está coordinado por el hipotálamo y el sistema límbico, ¿no? Entonces, tenemos estos dos sistemas, ¿no? Somático y autónomo. Somático, voluntario, autónomo, involuntario. Somático, responsable de llevar información sensorial motora. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema nervioso central, el cerebro.
¿Controla movimientos voluntarios? Sí, ¿no? Responsable de captar información del entorno. Sí, ¿no? A través de los receptores sensoriales, ¿no? Eh, ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos, no? ¿Dónde están los receptores sensoriales? En todo el cuerpo, en la cabeza, en la piel, las extremidades. Y esa información es transmitida hacia el sistema nervioso central. ¿Se encarga de qué? Va a ejecutar la orden que le das, ¿no? Eh, que conducen los estímulos nerviosos. El sistema nervioso autónomo regula funciones involuntarias, secreción de hormonas, de las glándulas, flujo sanguíneo, estrechamiento de los vasos sanguíneos, los latidos del corazón, digestión y respiración. Se divide en dos, simpático, parasimpático. Simpático prepara el cuerpo para la lucha, ¿no? Sí, parasimpático almacena la energía en estado de reposo. Los dos son diferentes, funcionan antagónicamente. ¿Quién controla? ¿Quién nos controla? El hipotálamo. Ambas funcionan a nivel neuroendocrino inmunológico, ¿sí? Y van a transmitir mensajes entre el sistema nervioso central y los músculos involuntarios o lisos, ¿no? Tienen que ver con los órganos. El sistema parasimpático y simpático. Acá tenemos, ¿no? Sistema simpático. Dilatación de pupilas, se puede inhibir la salivación, no, se acelera el ritmo cardíaco, no se libera glucosa en el hígado, secreta adrenalina, ¿no? Etcétera. El parasimpático estimula la salivación, reduce más bien los latidos cardíacos, ¿no? Estimula la actividad digestiva, ¿no? Etcétera. Relaja el recto. Y acá tiene que ver con todo lo que es ¿no? Relajación del sujeto. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras y núcleos, como por ejemplo el hipotálamo, ¿no? El hipocampo, el cuerpo calloso, la amígdala, las cuales están ubicadas por encima y alrededor del tálamo. Entonces, estas estructuras del sistema límbico cumplen funciones. ¿Qué funciones básicas? Bueno, más las funciones básicas como las emociones, ¿no? La risa, el llanto, alegría, etcétera, ¿no? La sorpresa, etcétera. Y también las funciones como la autoconservación, la alimentación, la agresividad, la reproducción, ¿no? El sueño, etcétera. Las lesiones en este sistema límbico generan cambios en la conducta, ¿no? Ah, sí, por ejemplo, en contextos donde la persona vive un ambiente muy violento, también podría generar que no, sus conductas también puedan tener esta violencia, ¿no? O reaccionen también con violencia. Dice, las lesiones en el sistema límbico generan cambios de la conducta de animales dóciles en fieras o salvajes, ¿no? ¿Por qué es importante el sistema límbico? Porque tiene una función para nuestro aprendizaje, ¿no? A través de, pues, de la repetición constante y la práctica se aprende, ¿no? Y también la memoria. Es un hallazgo demostrado en pacientes con epilepsia, dice quienes para controlar sus ataques se les estirpa el sistema límbico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se le estirpa? Queda secuelas, ¿no? Falla la memoria a corto plazo. Por eso es que también afecta, ¿no? El sistema límbico tiene una comunicación, no está aislado. ¿Con quién se va a comunicar? A través de las fibras, axones nerviosos, se va a comunicar con el lóbulo frontal. Esta conexión es importante porque va a facilitar que las personas puedan autorregular su comportamiento, ¿no?
Obviamente la corteza cerebral tiene que ver con lo que es el comportamiento más planificado, no más racional. Entonces, esta conexión va a permitir que las personas se autorregulen, no controlen sus emociones. ¿Cuáles son estas estructuras? El hipocampo tiene que ver con la memoria a corto plazo, a largo plazo y espacial, ¿no? Entonces, experiencias autobiográficas, por ejemplo, situaciones vividas, ¿no? Emocionales quedan ahí grabadas. O de repente el día que primer día que fui a bañarme al mar y de repente me coge la ola y me revuelca la ola, entonces eso puede quedar también en mi memoria emocional, ¿no? En el hipocampo. La amígdala ayuda a formar recuerdos y es responsable de la experiencia emocional también, ¿no? El hipotálamo también es para el funcionamiento y vital, controla de forma independiente todas las funciones del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, y sistemas endocrinos, ¿no? Está conformada por 7 áreas, cada una con su propia función vital especializada. Tiene que ver con el impulso sexual, ¿no? Por ejemplo, el control, la regulación del equilibrio del agua, la temperatura, el hambre, la agresión o placer, ¿no? Entonces tiene que ver con estas funciones y en el hipotálamo, ¿sí? Y también desencadena a la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué puede generar? Pues si constantemente estamos en alarma, en estrés, cambios fisiológicos, ¿no? Estamos en constante reacción de lucha o huida, ¿no? El tálamo, el tálamo es la estructura, es el núcleo más grande del encéfalo. Primera estación de integración sensorial, ¿no? Acá llega toda la información proveniente de los sentidos, menos el olfato, ¿no? Que va al bulbo olfatorio, que luego son distribuidas hacia las diferentes partes de la corteza, donde van a ser procesadas, ¿no? Entonces, la estación de integración sensorial, tálamo. La plasticidad cerebral, ¿qué es? Eh, la plasticidad cerebral o neural o sináptica es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de su vida. El número y fuerza de las conexiones entre las neuronas cambian continuamente en respuesta a los estímulos del entorno. Por ejemplo, los estímulos del ambiente pueden tener 3 efectos sobre las neuronas. Dice, ¿no? Pueden aumentar o disminuir el tamaño y conexiones, ¿no? Y la calidad de conexiones de las neuronas, ¿no? Evidentemente que si yo leo, de repente realizo mayor actividad cognitiva, podría mejorar, ¿no? Estas conexiones, ¿no? Estas conexiones neuronales o conexiones sinápticas. Activar o bloquear el nacimiento de nuevas neuronas, ¿no? También tiene que ver con esto. Y aumentar o disminuir la cantidad de neurotransmisores que se liberan en la hendidura sináptica, ¿no? Bien, entonces, estas, eh, esto se produce porque los estímulos del ambiente también tienen efectos sobre las neuronas, ¿sí? De repente estímulos positivos me van a generar neurotransmisores de la felicidad, dopamina, serotonina, etc. De repente emociones muy fuertes me van a hacer segregar más bien el cortisol, hormonas que tienen que ver con el estrés, ¿no? ¿Qué nos permite la plasticidad? Aprender habilidades, conocimientos, recuperarse de lesiones cerebrales, adaptarse a entornos nuevos, ¿no? Y por ello es también muy importante, ¿no? Eh, el diccionario de la APA la define como la capacidad del cerebro para cambiar en función de la experiencia, para compensar pérdidas en el tejido
¿no? Causadas por una posible lesión o una enfermedad incluso, ¿no? Pero a veces se requiere, pues, terapia, ¿no? Se requiere que la persona que tiene esta lesión tenga todo un proceso de recuperación, seguimiento, no, no es rápido. Y esta plasticidad también disminuye con la edad. En la primera infancia es mucho más efectivo, ¿no? Porque está sujeto a estímulos ambientales todavía. Por ejemplo, los músicos, según Toro y Yepes dice, los músicos, los invidentes y los conductores tienen ejemplos de plasticidad, ¿no? Los músicos, se sabe que la superficie de su cerebro tiene una representación más larga en los dedos con los que tocan el instrumento, ¿no? Las personas ciegas aprenden a leer con las neuronas, dice. Por lo regular se utilizan para sentir. En un estudio inglés se demostró que el hipocampo de los taxistas es más grande comparado con el de otras personas. Bueno, dice que ese estudio concluyó que para que una actividad determinada estimule la plasticidad cerebral debe tener cierto grado de dificultad y no ser repetitiva. También podemos afirmar que el cerebro sigue siendo plástico incluso hasta los 70 o 80 años, ¿no? Dependiendo también de que si el cerebro se mantiene activo a esta edad. Para ello es importante realizar actividades cognitivas como crucigramas, rompecabezas, juegos de memoria, etc. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas. A ver, la primera pregunta dice, si nos piden nombrar a un genio, probablemente responderíamos a Albert Einstein, ¿no? Un nuevo análisis de neurocientíficos canadienses reveló características distintivas en algunas regiones lobulares de Einstein, que eran un 15% más grande y más densamente poblada de neuronas que el promedio de personas, ¿no? El tipo de pensamiento detrás de los aportes intelectuales de Einstein se asocian al razonamiento espacial y habilidad numérica. Usted indique los lóbulos corticales asociados al pensamiento de Einstein. ¿Cuáles serían? Dice que Einstein no tenía un 15% más grande y más densamente poblado las neuronas que las otras personas, ¿no? El tipo de pensamiento detrás de los principales y aportes intelectuales se asocian al razonamiento espacial. Entonces, ¿qué lóbulo está relacionado al razonamiento espacial y la habilidad matemática? A ver, ¿qué dicen? La B, profesora. La B, correcto, correcto, muy bien, muy bien. Ya, pasamos a la 2. Si nos ubicamos en el hemisferio izquierdo del cerebro, este le podría permitir a nuestro amigo entender cuando le decimos mi café con 2 azúcar, gracias, ¿no? Identifique el área cortical implicada en este procesamiento cognitivo. Acá hay un área que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ¿no? ¿Cuál sería esa área? Estás en el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Sí? Y acá nos dice que hay un área específica que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, comprensión de lo que habla. ¿Qué área es? Yerin, Exner, Broca, Wernicke o prefrontal. La D. ¿Cuál? La D, Wernicke, ¿no? Porque tiene que La, ver con la B, Miss. la D, pues, Wernicke, ¿no? Con la comprensión, ¿no? Del lenguaje, muy bien. El lenguaje hablado, ¿sí? Comprensión del lenguaje hablado. 3, nos dice que en la zona de Barrios Altos se está desarrollando una feria gastronómica.
Y en el puesto de los picarones, la señora Tomasa inicia la fritura. Unas gotas de aceite hirviendo le salpican y ella da un repentino salto hacia atrás, esquivando lo que pudo ser una grave quemadura. Esta conducta refleja saltar hacia atrás, es controlada por, estamos hablando de una conducta refleja, ¿cierto? ¿Quién está controlando esta conducta? ¿El cuerpo calloso? ¿Sí o no? No. ¿El área de Exner? No. ¿El área de Broca? No, pues no. ¿El sistema límbico? No. ¿Cuál sería entonces? Cuando yo me cae aceite hirviendo y yo salto repentinamente. ¿Cuál sería? Ah, muy bien. La médula, ¿no es cierto? La médula espinal. Sí. La 4 dice, las estructuras del encéfalo presentan funciones específicas, ¿no? Se encarga de la ejecución de procesos automatizados como la respiración, el ritmo cardíaco y la actividad gastrointestinal, ¿no? Puntos suspensivos, regula el equilibrio y coordina el movimiento. A su vez, es el centro principal de relevo sensorial. A ver, ¿con cuál encaja ahí? A veces presentan funciones no específicas, ¿sí? ¿Quién se encarga de los procesos? ¿Quién se encarga de la ejecución de los procesos como la respiración, el ritmo cardíaco, la actividad gastrointestinal? ¿Quién será? El tronco, ¿te acuerdas? Tronco encefálico, ¿no? Se encarga de esas funciones vitales, ¿no? Y luego dice, regula el equilibrio y coordina el movimiento. ¿Quién regula el equilibrio? ¿Quién regula el equilibrio y el movimiento? Sería el cerebelo, ¿no? ¿Recuerdas? Coordinación de movimiento, ¿sí? A su vez, puntos suspensivos, es el centro principal de relevo sensorial. ¿Quién es el centro de relevo sensorial? Sería el tálamo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La E, profesora. La E. La E, correcto, correcto. Ya, muy bien. Otro. Respecto a la formación reticular, identifica el valor de verdad o falso de las siguientes afirmaciones. Solamente identifica verdadero o falso. No, dice, su principal tarea es la activación y modulación de las funciones cognitivas, motoras, autónomas y filtrar información que llega a los sentidos, ¿no? A ver, ¿será verdadero o falso esta afirmación? ¿Respecto Verdadero. a quién? Ah, verdadero, muy bien, ya. La 2. El sistema activador reticular ascendente SARA tiene la función de disminuir el tono cortical, produciendo somnolencia o no. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. 3. El sistema activador reticular ascendente, SAR, tiene la función de producir los estados de activación o relajación. Cuando hablamos de SAR, sistema activador reticular descendente, ¿no? Dice, él produce los estados de activación o relajación de procesos cognitivos y afectivos.
Sí, ¿no? ¿Verdadero o falso? Mientras que el SARA eh, disminuye el tono cortical, no, ascendente, SARA, tiene la función de disminuir el tono cortical produciendo somnolencia. El activador reticular descendente tiene la función de producir los estados de activación o relajación. No. Entonces, el segundo era falso, ¿sí? Porque el SARA, ¿de qué se encarga? ¿De disminuir o más bien de elevar el tono cortical? El SARA. O tiene que ver con los estados de alerta, más bien, ¿no? El SARA. Mientras que el sistema activador reticular descendente produce estados de activación o relajación. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien, correcto. B. Entonces sería la respuesta B. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya, la 6. Cuando Jaime paseaba a su perro por el parque, otro perro se le aproximó a toda velocidad, emitiendo fuertes ladridos, por lo que Jaime se asustó y corrió a su casa. La reacción de Jaime se produjo por la activación del sistema nervioso B. Dice, en su rama, generando una respuesta de huida. Entonces, si Jaime se asustó, será algo, una sensación, por la activación del sistema nervioso, dice acá, autónomo, simpático, límbico reticular, vegetativo parasimpático, ¿no? El sistema nervioso central, ¿no? En su rama, generando la respuesta de huida, ¿no? Entonces, acá él corre, ¿no? Por el peligro, ¿sí? ¿Quién se activa? El sistema nervioso autónomo, pues, ¿no? ¿A través de qué rama? Simpática o parasimpática. Si yo huyo, simpático, ¿cierto? Sería la respuesta. ¿Cuál sería? La Muy bien. A ver, veamos la pregunta 7. Nos dice que en un club de adultos mayores, Erika le comenta a Josefa que nunca le había gustado bailar, pero ahora luego de meses de participar en clases de baile, percibe que su aprendizaje y su estado de ánimo han mejorado para la danza y tiene predisposición para aprender nuevos pasos. Este cambio de las habilidades de Erika puede relacionarse con el concepto de, acá dice ritmos circadianos, regulación sensorial, homeostasis, regulación afectiva o plasticidad cerebral. D. La D, correcto, muy bien. Plasticidad cerebral. La 8. El sistema somático es parte del sistema nervioso periférico y cumple funciones importantes a nivel muscular. Respecto a las funciones de dicho sistema, señala el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. A ver, ¿cuál sería lo correcto? Dice, en la parálisis facial se altera parte de los nervios que lo conforman. 2. Actúa independientemente del sistema nervioso central. Solo controla los nervios que inervan las extremidades. 4. Controla la respuesta refleja del organismo. ¿Cuál sería? En la parálisis facial se altera parte de los nervios que lo conforman. Verdadero. Verdadero.
Actúa independientemente del sistema nervioso central. Falso, ¿no? Porque tiene que ver ahí. No puede actuar independientemente del sistema nervioso central, ¿no? Es una parálisis. Y 3, solo controla los nervios que inervan las extremidades. Falso. Falso. 4, controla la respuesta refleja del organismo. ¿No? Dice el verdadero o falso. ¿Cuál sería la respuesta? La A. La, muy bien. Controla la respuesta refleja del organismo. Es falso también, ¿no? Porque no es reflejo, es motora, ¿no es cierto? Ya, en la 9, el sistema límbico está conformado por un conjunto de estructuras encargadas de funciones afectivas, de autoconservación y también cognitiva, dice. Relaciona las estructuras nerviosas de este sistema con situaciones que presentamos a continuación. A ver, ¿cuál sería esta relación? Si hablamos de hipotálamo, ¿con cuál de los casos se encaja? Hipotálamo, ¿cuál sería? ¿La A, la B o la C? La C. La C. Macarena no ha tomado desayuno y en clase ha experimentado una sensación de hambre que la tiene inquieta, ¿no? Y el hipocampo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la función del hipocampo? Cuando hablamos de hipocampo estamos hablando de recuerdos, ¿no? La A, muy bien. Hola. Ya, la A. Y la 3, amígdala. ¿Cuál sería la amígdala cerebral? La B. La B. Ok, muy bien. Correcto, entonces la respuesta sería la respuesta C, ¿no? Correcto. Ya. La última dice, el sistema simpático y parasimpático y sus procesos funcionales actúan en forma antagónica, ¿no? En la vida cotidiana. Identifique la alternativa que describe mejor la activación de la rama parasimpática. A ver, ¿cuál de los ejemplos? A ver, dice, en la práctica de la respiración diafragmática, ¿se exhala para relajarnos? ¿Verdadero o falso? Estamos hablando de respiración, ¿no? Es una relajación. Entonces sería Verdadero. verdadero, ¿no? Ya. 2, la tensión que experimenta un jugador de fútbol en un partido final. ¿Cuál sería? ¿Verdadero o falso? Acá dice, reescriba la activación de la rama parasimpática. Si yo hablaba de parasimpática, hablo de relajación, ¿no? Ya, entonces sería falso, ¿no? 3, experimentar descenso de la activación corporal después de una pelea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. 4, sentir deseo sexual al interactuar con una persona atractiva. Falso. Falso, muy bien. Entonces la respuesta sería la respuesta A, ¿no? Verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Verdad? Correcto. Ok, muy bien. Hemos culminado, ¿no? Con una respuesta de repente. ¿Y hay alguna pregunta o alguna inquietud? Me la hacen saber.
Pero hasta ahí ya hemos respondido todo correctamente. Bien.